Hoy nos acompaña Santo Tomás Moro. Para los que no tuvieron la generosidad, el patrono de los gobernantes políticos proclamado por Juan Pablo II. Seguro le llamó la atención que hayan elegido a este hombre, que es laico, un abogado famoso, porque en términos humanos podemos decir que fracasó, ya que murió en manos del verdugo que le cortó la cabeza. Y no se le cortó con lo que inventó el doctor Guillotín, que fue el inventor de la guillotina, que en base a los derechos humanos, empezaron a mencionarse en esa época, lo diseñaron de tal manera, esta hoja de metal, para que baje a gran velocidad y forma obliqua. De esa manera corta directamente en milímetros o milésimas de segundo una vértebra y, según dicen los que saben, los nervios no alcanzan a percibir el dolor, es decir, que las personas que ven así, al menos no sufren. ¿Cómo sufrían? Porque cortan con un hacha, porque si no le aciertan, tienen que golpear de nuevo hasta que salga la cabeza, ¿vale? Porque no se espantosa. Y como sigue sufriendo, los que son condenados a la silla eléctrica o a los gases, esos que están experimentando a veces tiempo en la agonía. Eso provoca una agonía que se prolonga a veces por minutos, cosa que hace que mucha gente, que según la ley tiene que observar, empezando con los jueces y fiscales, salga desmayada, tiene que llevar al médico por una impresión que causa las contorsiones de dolor que sufre el enfermado. Entonces, la Revolución Francesa algo bueno hizo, además de muchas cosas malas, inventar este aparato, que se dejó de usar hace poco tiempo, en 1970, aproximadamente, en Francia. Pero, ¿por qué eligió Juan Pablo II? Porque tiene un resumen de la complejidad y los dilemas morales que implica el ejercicio de la política. Un hombre brillante que podría haberse dedicado a acumular fortuna ejerciendo su profesión de abogado. Sin embargo, aceptó ser fiscal y funcionario político en un contexto muy difícil, porque el rey, Enrique VIII, había sido su compañero de pueblo en la juventud. Y es por eso que, además de matarlo, él no sufrió el descuartizamiento que sufrieron los otros condenados, que no fueron muchos, porque los condenaron a raíz de que se llegaban a firmar un acta en la cual consideraban lícito el rey que era divorciado volviera a casarse con Ana Bolena. Un casamiento que duró pocos años porque Ana Bolena también la justiciaron. Del mismo modo que llamó, era un hombre bastante boludo en el pero, entre tanto, casi todos los obispos, prácticamente todos los sacerdotes aceptaron firmar, siendo que era el contrario a la doctrina de la Iglesia. Y ahí nace la Iglesia evangélica, la Iglesia anglicana. Entonces, además, Santo Moro fue famoso y hay libros, anécdotas sobre él por su sentido de humor. Y no lo pierde enseguida con el suyo al calazo. Y le pide al verdugo, apúntame bien, porque tengo el cuello corto. Para llegar a ese extremo hay que tener mucha sangre fría y mucha seguridad. Él sabía que por el solo hecho del martirio él estaba destinado al cielo. Hay que tener fe y creer que existe el cielo, que existe el cielo. Y ese es uno de los dilemas de la política, poder enfrentarse a los poderes del turno en base a consignas doctrinarias y ideológicas que cada uno nos integra. Vamos a tratar de hacer un resumen para que por lo menos se lleven un panorama que además está resumido, el indicado, además de la bibliografía, hay un resumen que lo vamos a decir para que puedan después repasar, que tengan interés o profundizar en esos libros, que son más recomendables, más serios, de qué se trata esto de política, que tiene varias acepciones.
necesidad de organizar a las personas para lograr y conservar una autoridad en la sociedad en que viven las personas. Esta actividad política a veces se le llama agónica cuando se manifiesta como pugna entre sectores. No cabe duda que estamos viviendo en Argentina una fase agónica de la política, en que hay insultos intercambiados, hay los llamados trolls que diariamente difunden en las redes sociales mentiras a sabiendas o exageradas para provocar al adversario, etc. Pero también la política puede ser plenaria cuando abarca toda la actividad cívica que existe en una comunidad. Y le llamamos arquitectónica cuando se refiere exclusivamente a la conducción que ejerce la autoridad política. Por su parte, como orientación de la conducta, expresa las preferencias o escala de valores, ya sea a través de una doctrina o de una ideología de la que vamos a hablar en la próxima clase, de los que gobiernan o quienes integran un determinado partido, un determinado sector político. Como ciencia, se dedica a estudiar los fenómenos, todos los fenómenos relacionados con el poder en la sociedad. Y en este sentido, la ciencia política pertenece a las ciencias prácticas, que trata de conocer para aplicar el conocimiento a la realidad y, si es posible, solucionar problemas determinados. En cambio, las ciencias llamadas teóricas, como la filosofía, buscan la verdad por la verdad misma. Nos interesa ocuparnos en esta breve exposición a los principales aspectos de la política como ciencia, pero sin ocultar, digamos, que nuestra orientación es la doctrina social cristiana. Es decir, frente a los dilemas que se plantean a veces, que superan lo científico, lo técnico, nosotros nos orientamos por la doctrina social cristiana. Y por otra parte, el fundamento de este partido, de acuerdo a su declaración de principio. Comencemos por lo más básico. Autoridad es todo aquello en nombre de lo cual se puede ejercer el poder con justicia. Autor es quien da algo, porque posee dominio sobre lo que da. Por ejemplo, el autor del cuadro, de una escultura. Es la capacidad de una persona para conducir a otras hacia un fin determinado, así como el pastor conduce al rebaño hacia el prado. Por ejemplo, el piloto de un barco o de un avión es quien tiene la capacidad de gobernarlo, porque en él reside la experiencia y la técnica para conducir ese tipo de artefactos, de navíos. No surge la autoridad del poder sobre otros. El hecho de tener poder no implica, no equivale al concepto de autoridad, sino que el poder es efecto, no causa de la autoridad. Todos hemos conocido en algún empleo jefes de los que a los novatos recién ingresados a la empresa o a la oficina se les veían en la cara y no les llevaban el mínimo ajuste, pero era jefe, tan jefe como otro que tenía la oficina al lado y que era terrible el torneo que cumplía porque sabía que venía la consecuencia si no se lo obedecía. Entonces, el poder es efecto, no causa de la autoridad. La autoridad asume entonces la función de causa eficiente, de la sociedad política. Esto significa que la autoridad debe coordinar y ordenar las acciones de los individuos y grupos intermedios entre sí y con referencia al fin social que todos deben procurar. El pensamiento marxista, coincidiendo en esto con el liberalismo y con el anarquismo, sostiene la necesaria desaparición del Estado, una vez alcanzada, en el caso del marxismo, la llamada etapa comunista, que nunca la alcanzó la Unión Soviética. Los que hayan escuchado el largo discurso de 1 hora de anoche, bueno, saben a qué me refiero. El Estado es el culpable de lo que ocurre. El
Estado sí, no importa quién lo maneje, no importa quién lo integre, qué orientación tenga. El hecho del Estado funcionando como tal es una causa de males para la sociedad. Esa es la posición que coincide tanto el marxismo como el anarquismo y el liberalismo. Pero estas son verdaderas utopías, y ahí vamos a conocer otra palabra que inventó Tomasito Moro. Utopía es una palabra que él diseñó para titular una novela en la cual hacía una fina crítica a la sociedad de su tiempo y que no pudieran, digamos, hacerle lo que le hicieron al cabo de unos años. No pudieran reprimirlo y perseguirlo, porque es una novela. Utopía significa, está armada con un prefijo griego y otro latín, que significa lugar que no existe. Y ahí el error de muchos católicos que incluso en reuniones pastorales suelen hablar de la utopía como algo deseable, comparándola con la esperanza. La esperanza es algo que todos debemos tener, por lo menos los que tenemos fe. Esperanza en un mundo mejor, en un futuro, en que podamos lograr lo que no podemos tener en este momento. La utopía es algo que no existe ni va a existir jamás. Es algo inalcanzable, señor. Es algo inalcanzable. Bueno, justamente. Hay algo, hay como decir, tal vez en algún momento el hombre va a volar. No va a volar. Porque está la ley de gravedad, que nos tira hacia abajo. Entonces, a lo sumo yo puedo inventar artefactos, como estas alas voladoras que se tiran de la montaña y entonces planean, pero eso no es lo mismo que volar. Hasta ahora el hombre ha logrado volar por sí mismo sin la ayuda que llevó muchos siglos, desde que Da Vinci tuvo la primera idea para poder volar en un aparato que fuera de alguna manera más liviano que el aire, o que pudiera compensar el peso con las corrientes que existen en la atmósfera. Por eso es que el piloto es el que sabe utilizar las corrientes. Al igual que las corrientes favorables, el piloto es el amigo. Si no sabemos utilizar eso, si no conocemos las bases de la meteorología, nunca vamos a acertar, nos vamos a morir fácilmente. Aristóteles decía que en toda sociedad compleja, compuesta de partes, debe existir un elemento capaz de asegurar la unidad y cohesión entre las mismas. La existencia de un principio de unidad de todos. Esto se verifica en todos los niveles del universo material, pero encuentra su aplicación más profunda en el caso de los grupos humanos, y muy particularmente lo que se llama la sociedad política. Un grupo humano en primera instancia se convierte en comunidad, es decir, personas que aceptan vivir juntas con cierta paz entre ellos, con cierta armonía. Pero eso no basta. Recién cuando se empiezan a designar autoridades y alguna embrionaria institución, surge lo que es la sociedad política, es decir, destinada a regir el comportamiento de esa comunidad, que andando los tiempos, en un proceso lento, se va transformando en lo que hoy modernamente llamamos Estado. Lo que hace a la autoridad un elemento esencial en toda sociedad política es la distinción esencial que existe entre el bien particular y el bien común. Tratándose de una diferencia específica, los requerimientos propios del bien común no pueden verse satisfechos del poder estatal, que lo hace irresistible y supremo en una jurisdicción determinada. No puede haber en un país, en una república, una subordinación del Estado, de las autoridades, a otro poder. Si existe es porque se abandonó voluntariamente, no exigido por las circunstancias, a otro país, a otro organismo internacional, como ha ocurrido lamentablemente en muchos países en el curso de la historia. El poder soberano se ejerce sobre los miembros de un mismo Estado únicamente. No se aplica a las relaciones entre Estados. En este último caso, cuando hablamos de una relación entre un Estado y otro, lo que corresponde es decir independencia. Ese es el término correcto. La Argentina no es soberana para obligar al Uruguay a hacer ciertas cosas, pero sí es independiente para resistir determinadas cosas que el Uruguay y Paraguay
pretenden que nosotros hagamos. Por eso es que muchas veces se ha discutido la conveniencia o no de integrar un organismo supraestatal, como el Parla Sur, que en realidad a mí me echa la palabra porque es Parla nada más, se habla, no se decide nada, o el Mercosur, que llegó a tomar algunas decisiones de común acuerdo, pero subordinarse a lo que se imponga en contra de los propios intereses implicaría violar la soberanía. La soberanía del pueblo o autogobierno del pueblo es una tesis falsa, científicamente, en los tres supuestos. En primer lugar, el pueblo no puede gobernar, porque el ejercicio del gobierno exige la toma de decisiones que no se pueden hacer multitudinariamente y tampoco ejecutarlas, lo que solo puede hacer quien está preparado especialmente para esa actividad. Se suele mencionar como origen de la democracia moderna el caso de Atenas. Es cierto que en Atenas, donde muchos de los ciudadanos o no trabajaban, trabajaban muy poco, que trabajaban eran los esclavos, podían darse el lujo, además de dedicarse al arte, al deporte, por eso nacen las Olimpiadas, con esa experiencia de griego, también a la actividad política. Entonces solían en una plaza pública reunirse hasta 5 o 6.000 ciudadanos. Recordemos que en las buenas épocas de Atenas vivían fácilmente 20.000 personas, ciudadanos, porque ni las mujeres, ni los menores de 30 años, ni mucho menos los esclavos ni los extranjeros eran ciudadanos. Únicamente era ciudadano el nacido en Atenas, mayor de 30 años, y eso no superaba los 10.000. De esos 30.000, únicamente asistían, por otro, no les interesaba o estaban ocupados, asistían 5 o 6.000. Pero aún así, ese parlamento, llamaríamos en términos modernos, únicamente actuaba como lo hace ahora el poder legislativo, es decir, se debatía a veces varios días en forma intensa. Ahí surgieron los sofistas que le enseñaban a quienes querían destacarse en la política cómo mentir o cómo exponer para ser entendido y para utilizar argumentos que fueran aprovechados y aceptados por la mayoría. Claro, se llegaba a determinar, aprobar leyes, pero no aplicaban las leyes. Para la aplicación de la ley y para el control, o sea, para el Poder Judicial, normalmente se elegían grupos pequeños de ciudadanos al azar, no en lista sana, al azar. Ese es el sistema griego. No tiene absolutamente nada que ver con la llamada democracia moderna. Nunca el pueblo ha gobernado en ninguna parte y en ninguna época. Segundo supuesto, el pueblo no es soberano. De acuerdo a lo que ya dijimos, ¿cuál es el concepto de soberanía? El soberano, la soberanía es un ingrediente del Estado. El Estado, sí, en el ejercicio de su poder es soberano, pero no son soberanos los gobernantes, y mucho menos el pueblo. Tampoco el poder, podemos decir, que reside en el pueblo, no reside ni en los gobernantes, ni en el presidente, ni en ningún legislador, y mucho menos en el pueblo, que es un ente amorfo. Y finalmente el gobierno no representa a todo el pueblo, porque vayamos a las últimas elecciones. Hoy se nos está repitiendo cada 5 minutos. Hay que respetar el gobierno porque fue votado por el 56%. Sí, pero ¿y el otro 44%? No existe. No debe ser considerado. Es decir, 56% es un poquito más que la mitad, pero no la totalidad. Pero además, para que alguien pueda ser representado, o un ente, es imprescindible una cierta unidad en el mismo sujeto representado. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos de acuerdo aquí y firmamos un petitorio para llevar a la autoridad del partido exigiendo que a partir de la próxima clase pongan aire acondicionado, porque si no, no se puede estar en este local, estamos ejerciendo cierto tipo de poder, y ese comunicado que deba aguantar con la firma nuestra. Por lo tanto, el que delegado, supongamos que lo deleguemos al compañero Ortiz, él es delegado nuestro, los que estamos aquí.
Lo mismo si alguien que entra nos estafa y nos hace vender una rifa que en realidad no existía, y cuando llega el momento de la fecha resulta que no había tal rifa y ninguno saca el premio. Bueno, nosotros nos quejamos a la autoridad, vamos, que mandamos al delegado Ortiz de nuevo a que pelee en la justicia y exija un resarcimiento. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos con nombre y apellido. Pero ¿cómo se sabe quiénes votaron si el voto es secreto? Yo puedo decir ahora, yo voto por mi ley, por lo tanto yo tengo derecho a que a mí me dejan un cargo porque yo soy. No puedo demostrar eso. Pueden ser demostrados las personas que existen cuando se demuestre la existencia. Y si no, no. El pueblo es un nombre colectivo que designa a la totalidad de personas que conviven en un territorio determinado. Por ejemplo, en la Argentina hay aproximadamente 1,5 millones de extranjeros. Algunos de ellos, no todos, adquieren al cabo de un tiempo, como establece la ley, la ciudadanía argentina. Pero en primer lugar, nunca van a pertenecer a la nación argentina, que se adquiere por el nacimiento, por la tradición. Y los que no están legalizados, no tienen ciudadanía, mucho menos no pueden votar, excepto por una concesión que se ha hecho últimamente en algunas elecciones municipales. Entonces, no sé si queda claro el concepto. El pueblo es un elemento del Estado. Para que sea elemento del Estado, estamos hablando de ciudadanos argentinos. Los extranjeros, aunque no sean ciudadanos argentinos, tienen que pagar impuestos. He leído hoy, no sé si será cierto y lo van a poder aplicar, que a partir de ahora se va a exigir en los hospitales 170.000 pesos a los extranjeros que quieran atenderse en los hospitales. Y bueno, eso es un atributo de la soberanía. Y no va a poder, si es que se cumple, como digo, bueno, que sea extranjero, yo no, pero no es lo que pasa actualmente. No. Si hay un extranjero va al hospital clínica, le dan prioridad. 5-1 puede pasar. Los ciudadanos argentinos no, por más que sea de PAN, que tiene el hospital de clínica como capital de cabecera. Bueno, todas estas dudas yo me imagino que pueden quedar y después las. Ahora, a esta crítica científica le podemos agregar la doctrina pontificia. León XIII, en la encíclica Immortale Dei, dice esta frase: la soberanía del pueblo carece de todo fundamento sólido y de eficacia sustantiva para garantizar la seguridad pública y mantener el orden en la sociedad. Esto nos lleva al siguiente tema: obediencia a la autoridad. Si la autoridad, como creemos algunos, viene de Dios, nada más evidente que la obligación de obedecer a los poderes legítimos, siempre que actúan y ordenen en la esfera de sus atribuciones. Y no importa, para obedecerlos, que estos poderes, estos gobernantes, reconozcan que imperan en virtud de la autoridad de Dios, y puede ser un ateo, pero en la práctica está aplicando, digamos, el poder que viene de Dios. No hay otra forma de que tenga poder. O el poder lo concede Dios o lo consiente. De alguna manera, como la famosa discusión por los cónclaves papales. Uno dice que no, el Papa es elegido por los cardenales y no tiene nada que ver. Bueno, según la doctrina, el Espíritu Santo interviene, pero no necesariamente indicando va a ser Papa este cardenal, no. Puede preferir, por los motivos que él sabrá, que sea elegido libremente, incluso a alguno que no sea muy bueno, con la intención de que sirva de castigo o de corrección para los cristianos que no supieron elegir bien. Eso es lo que establece la doctrina. Entonces, la obediencia, en principio, es obligatoria, aún en el fondo de la conciencia. Porque sería muy fácil decir, bueno, yo pago los impuestos, pero yo no digo todo lo que gano, pago la mitad por la mitad de lo que debería pagar, ¿no? Entonces yo estoy negando la obediencia a la autoridad en conciencia. Cuando en Roma habló San Pablo con esta frase que hemos dicho: no hay poder que no venga de Dios.
Y el que resiste el poder resiste a Dios, porque el gobernante es ministro de Dios. Romanos 13. Cuando decía eso, el gobernante de Roma era nada menos que Nerón, que no era precisamente un modelo de buen gobernante. Ya veremos después qué se puede hacer en estos casos. Entonces, quien ejerce el poder en una sociedad política no lo hace como un mero hecho de fuerza bruta. Ni siquiera en Roma está estudiado eso. En Roma no hubieran alcanzado las tropas que habitualmente estaban estacionadas en Roma para mantener el orden público. Si se lo merecía y no había rebeliones, es porque la mayoría de los romanos consideraban absolutamente imposible rebelarse contra el emperador, contra el cónsul, según ellos. ¿Por qué? Y porque se supone que ha adquirido esa autoridad de manera legítima. Esto es la llamada, entonces, cuando Nerón, por ejemplo, que fue elegido de acuerdo a lo que establecía las costumbres de la época, en base a una dinastía, pero que sabemos cómo terminó su historia quemando Roma, nada menos. Entonces, en ese momento pierde lo que se llama la legitimidad de ejercicio, que es el procurar el bien común de forma permanente por parte de los gobernantes, que hace legítima, admisible la obediencia. Y esto habitualmente se puede detectar que hay legitimidad de ejercicio, aún en el caso de un gobernante que gobierna porque invadió el país o porque lo tomó con la fuerza en una guerra civil o porque acomodó las fichas, hizo fraude en una elección, pero tiene legitimidad de ejercicio porque mantiene el país en paz, sin querellas, practicando la justicia. En ese caso tiene legitimidad de ejercicio y debe ser obedecido al margen de cómo haya llegado al poder. Normalmente el consenso social prolongado en un clima de relativa tranquilidad es el instrumento que tenemos para determinar un caso u otro. Incluso la Corte Suprema Argentina ha avalado, en caso de varios golpes de Estado, que no se podía negar legitimidad de ejercicio en la medida en que hubiera un mínimo de consenso social. Y lo hubo en varios casos. Eso es un dictamen que los abogados sabrán que lo pueden conseguir fácilmente. Esto ya es el plano civil. Ahora, lo otro es la legitimidad de origen. Si a mí me eligen, aunque soy un corrupto, y después se demuestra a través de una investigación periodística que en realidad yo compré a través de un pacto, 1 millón de votos de otro partido para que me apoyaran y después recompensarme con cargos en el gobierno, aún así tengo legitimidad de ejercicio. Yo accedí a través de una elección que fue aprobada, que nadie me impugnó, pues yo tengo legitimidad de ejercicio, pero la puedo perder. Entonces, ya sea por un motivo o por otro, si yo pierdo la legitimidad de ejercicio, empieza lo que se llama la resistencia al poder. La resistencia al poder implica distinguir, en primer lugar, lo justo de lo injusto, de acuerdo al orden natural y de acuerdo también a la ley positiva. El problema consiste entonces en determinar en qué medida un ciudadano debe acatar la ley cuando es injusta y respetar a la autoridad pública que la ha promulgado. Santo Tomás enseña que la ley injusta es más una violencia que una ley propiamente dicha, porque no tiene de esta más que la apariencia. La doctrina establece 4 tipos o grados de resistencia que permiten matizar los distintos escenarios posibles, aplicando entonces esta doctrina de acuerdo a las circunstancias y al juicio prudencial. En primer lugar, lo que se llama resistencia pasiva. Consiste en negarse a obedecer leyes injustas, que son tales cuando se aparten o contradigan las exigencias del bien común, o cuando desconozcan un derecho fundamental de la persona. Hay leyes que son malas en sí mismas,
como las que autorizan el aborto o la eutanasia. También es lícita la resistencia pasiva frente a medidas económicas que implican un deterioro evidente para el interés nacional, por ejemplo, con una privatización, o un perjuicio de los bienes particulares, como congelación de depósitos bancarios. En ese caso, la resistencia pasiva es no solo un derecho, sino un deber. La realidad es que se pueda llevar a cabo, por cierto. Luego tenemos resistencia activa, que se subdivide en dos diferentes formas. La resistencia legal consiste en emplear todos los medios que la ley nos permite para impedir la aplicación de una medida de gobierno o lograr su modificación o derogación, según los casos. Ejemplo, el derecho de peticionar a las autoridades, que nadie nos puede negar. Gestionar la declaración de inconstitucionalidad. Hoy hemos visto cómo el gobierno nacional se ha visto obligado por un juez de la provincia de Chubut o el federal a entregar fondos que le habían retaseado al gobierno de Chubut. Tenemos un caso concreto y fresquito. También puede haber organizaciones de campañas de opinión, firmas de petitorio, huelgas, etc. Luego tenemos la resistencia activa de hecho. Ya ahí entramos en un terreno más discutible, porque implica el empleo de medios físicos, por ejemplo, el rechazo por la fuerza de la ocupación de propiedades. Si vienen acá intentando invadir o ocupar esto, lo vamos a rechazar con la medida de nuestras fuerzas, aunque sea alguien que viene en nombre de la justicia, es decir, ustedes no pagaron el alquiler y acá hay una demanda, vamos a tratar de resistir, y si no, vamos a pedir un aviacolpo, lo que sea, como saben hacer los abogados. El cruce de vehículos, no sé si ustedes han visto por televisión la forma impresionante que han actuado los agricultores en Francia y otros países, pero sobre todo en Francia, que impidieron directamente durante semanas la comunicación de las ciudades. A París, no sé cómo arreglaron al final, porque había pronosticado 5 días y luego se terminaban todos los alimentos, porque no entraba ningún alimento a la ciudad de París. Bueno, eso es un recurso válido que ya explica la resistencia activa de hecho, como hace un par de años al mismo presidente le hicieron huelgas y manifestaciones muy duras, los llamados chalecos amarillos, por el aumento de los pasajes de los medios públicos de transporte. Son ejemplos concretos que se están dando. Otro tema ya más espinoso es la toma del servicio público, cesación de servicios y demás. Pero que a medida que no estén prohibidos expresamente, como ahora se quiere prohibir, me parece bien, con respecto a la educación. Porque hay provincias que no han tenido clases prácticamente en los últimos años. Simplemente por un reclamo salarial. Está bien que se lo haga, pero que se lo haga judicialmente o con otras medidas de fuerza que no impliquen negar la educación. O como hacen los japoneses que cuando van a la huelga, en vez de ausentarse del empleo, trabajan 8 horas más y duplican la producción, con lo cual crean un problema de empresa, es decir, lo contrario, porque no tienen cómo después distribuir lo que se ha producido. Claro, únicamente los japoneses tienen ese tipo de disciplina, pero es una forma concreta de manifestarse por la fuerza. Y luego ya llevamos a las cosas más discutibles, que es la rebelión. Es la situación a la que se llega cuando ha habido frecuente abuso de poder y que hace inevitable tratar de poner la autoridad por la fuerza. Esta rebelión o revolución puede ser legítima en casos extremos, porque es una extensión o analogía del derecho individual de la legítima defensa, en caso de injusta y grave agresión. Además, cuando quien abusa del poder incurre en doble ilegitimidad, o sea, de origen y de ejercicio, en esos casos incluso puede llegar a darse muerte al tirano, al usurpador del poder. En cambio, la doctrina siempre ha negado lo que se llama el tiranicidio, a título privado, es decir,
que debido a que hay un tirano, cualquier persona puede ir y matarlo por la espalda con cuchillazos. Eso nunca la doctrina lo ha admitido. El otro es otra cosa, porque puede ser incluso un extranjero que ha venido con una tropa de ocupación y se ha hecho cargo del gobierno, ni siquiera es nacional. Entonces, en esos casos de injusticia evidente y total, en esos casos sí se permite que, guardando alguna forma, por ejemplo, una sentencia judicial, se le dé muerte. En un caso extremo, a eliminar directamente la causa de corrupción. Tanto para la rebelión como para la resistencia activa, de hecho, se tienen que tener en cuenta los requisitos que fija la doctrina resumida en el catecismo. En el párrafo, para el que quiera leerlo, 2243. La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las siguientes condiciones. En caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales, después de haberse agotado todos los otros recursos, sin provocar desórdenes peores, que haya esperanza fundada de éxito, y si es posible, prever razonablemente soluciones mejores. Son 5 requisitos que normalmente no se cumplen. Entonces, no es válida apelar y habrá que conformarse con otras 3 formas de resistencia y no llegar. Esto en una frase lo sintetiza Pablo VI. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor. Si esto va a originar la resistencia activa en base a la utilización de armas, una guerra civil que provoca 1 millón de muertos, bueno, en ese caso puede ser aconsejable tratar de lograr otras vías. O como hicieron los primeros cristianos, como dice el Evangelio, si no, lo llama el Armino concretamente, si no se rebelaban frente a Nerón y otros tiranos que hubo en Roma, no es porque no tuvieran derecho a hacerlo, sino porque no tenían fuerza para derrotar. Juan Pablo II, en uno de los discursos que le debe haber costado más por la dureza y firmeza con que tuvo que utilizar a los irlandeses, en esa época todavía, ahora yo no sé si quedan algunos católicos, eran mayoritariamente católicos, y les digo, de ninguna manera ustedes pueden aceptar que a través de las armas van a conseguir lo que no han conseguido por la política. De ninguna manera. Y ya llevamos 20 años. En esos 20 años provocaron miles de muertos y además empezaron a utilizar armas que no son lícitas, como el terrorismo, las bombas, en las que morían incluso algunos irlandeses católicos, con el argumento de que eran imprescindibles para liberarse, como está ocurriendo ahora en Palestina. Si ustedes han visto anoche, han asesinado directamente para evitar que asaltaran un camión, la gente muerta de hambre asaltaron, entonces mataron a 100 y vivieron como a 700. Bueno, si ese es el precio, no es bajo, ordinariamente. Sí. Yo quisiera tratar de ver dónde encajaría el término sociedad civil dentro, digamos, porque muy bien usted está explicando en cuanto al Estado y el pueblo como un integrante del Estado, pero yo también veo, por ejemplo, ya hay agrupaciones o sociedades intermedias legitimadas y legales dentro del pueblo que integran la sociedad civil. Entonces, ¿cómo lo ve? Entonces, bueno, es útil y fácil de entender. La sociedad civil es el conjunto de personas e instituciones que conviven en un territorio determinado. Puede existir sociedad civil, pero no ha llegado al concepto de nación. La nación es una comunidad de destinos en lo universal. Es la definición más breve y más precisa. La nación argentina existe desde hace 2 siglos, prácticamente visible. No sé si permanecerá mucho tiempo, si no hay un cambio, pero ahora todavía somos nación. Ahora, la sociedad civil
puede no pertenecer a una nación. Suponiendo que pertenezca a una nación, ¿cómo implementar la sociedad civil los elementos para la resistencia? Bueno, entonces tenemos que pasar al Estado. No, La sociedad civil puede existir sin Estado. no. O varias sociedades civiles, incluso varias naciones, que conviven bajo un mismo Estado. Claro, Por eso voy a tratar de explicar de forma sí, es muy complejo. Estamos hablando de política. Por eso la sociedad civil incluye a todas las personas e instituciones que conviven en un territorio determinado. Después, por vía separada, veremos si es una nación, etc. O como Singapur, por ejemplo, que es un ejemplo que siempre existe y conviene, porque es un país próspero, uno de los grupos más elevados, siendo un país mediano, que muchos toman como ejemplo, yo no quisiera que la Argentina se convierta en Singapur. En Singapur hay 4 etnias diferentes, 4 religiones diferentes, se hablan 4 lenguas distintas. Nunca fue ni va a ser una nación. Y tiene un solo Estado, que además es totalitario. Gobiernan un partido, han prohibido los partidos alternativos. No hay libertad de prensa. Claro. Y la mitad de la población es extranjera. Va a trabajar porque le pagan mejor sueldo que en los países de origen. En el caso argentino, yo lo que estoy preguntando es, tal vez era el marco de la charla. Bueno, eso. Sociedad civil es el conjunto de eso. Puede ocurrir por distintos motivos que nunca se transformen en sociedad política. Ese matiz que se le agrega son las instituciones políticas. Porque están en crisis las instituciones políticas de nuestro país. Entonces, ¿cómo hacer el pueblo? Bueno, está bien. Entonces, primero analicemos teoría y después, bueno, si nosotros podemos aplicar a la Argentina que está organizada en muchas cosas, ¿cierto? Para que la sociedad civil se convierta en sociedad política, cuya manifestación mayor va a ser el Estado, son las instituciones netamente políticas. Por ejemplo, y yendo a lo que más te interesa, lo ideal sería, para morigerar posibles dictaduras, populismo, etc., es que la sociedad política le dé atribuciones políticas a instituciones sociales, como son las cooperativas, las mutuales, los mismos sindicatos, bien organizados y bien controlados, las sociedades empresarias, las universidades, las iglesias, todas ellas deberían tener un componente, hasta llegar al máximo, que eso ya es discutible, de un sistema de tipo corporativo. ¿Cómo existió en la Argentina? Muchos no lo recuerdan, pero en la provincia del Chaco existió un sistema semicorporativo. Tenía una Cámara de Diputados que se elegía por voto directo y la Cámara de Senadores se elegían los representantes de las entidades intermedias. Y duró 3 años hasta que se fue el peronismo. Fue una experiencia concreta de la cual se pueden sacar muchas conclusiones. Hay otros países que tienen un sistema semicorporativo, ¿no? Pero sin llegar a eso, lo mismo, incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en el Congreso operan lo que se llaman el lobby. ¿Quiénes son los lobbies? Los grupos de interés. Si los agricultores de Córdoba quieren luchar contra la retención, y entonces arman una agrupación, una agencia que los represente, ¿no? Salario mediante, y van a hablar con todos los diputados y senadores para convencer. Bueno, eso es moneda común en Estados Unidos y en otros países. Están legalizados, están registrados en el Congreso de Estados Unidos.